Un adolescente ora por una señora enferma y descubre que es la abuela que nunca conoció. Antes de comenzar, recuerda apoyar este mensaje dando me gusta y suscribiéndote. Que disfrutes la historia. Samuel se despertó aquella mañana antes de que el sol coloreara de rosa los bordes das nubes sobre Ciudad Esperanza. El viejo ventilador del cuarto, oxidado y quejumbroso, lanzaba ráfagas tibias que apenas movían el aire espeso de la estación seca, y el adolescente sintió de nuevo esa punzada de vacío que llevaba años acompañándolo, como si faltara una pieza crucial en el rompecabezas de su identidad. Su madre aún dormía en la habitación contigua. Su respiración suave atravesaba la delgada pared de madera y le recordaba cuánto la amaba. Sin embargo, Samuel nunca había logrado que ella le revelara gran cosa sobre sus abuelos. Cada vez que preguntaba, su madre desviaba la mirada hacia el suelo, murmuraba algo sobre viejas heridas y cambiaba de tema. Para él, aquella ausencia era como una página arrancada de su propia historia. Mientras se vestía con su camisa escolar remendada, Samuel murmuró una oración casi instintiva. Señor, dame respuestas. Y si no puedes darme respuestas hoy, al menos dame paz. Había aprendido a hablar con Dios como quien habla con un amigo. En los últimos meses, sin embargo, sus conversaciones con el Altísimo se habían vuelto más hondas, más urgentes. Él no buscaba cosas materiales. Buscaba entender por qué su corazón latía con esa sensación de que alguien, en algún lugar, lo estaba esperando. A las 7, cruzó el portón de hierro de la pequeña casa y se internó en las calles polvorientas del barrio. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo de los puestos de tamales, y las risas de los niños que jugaban descalzos resonaban entre los muros grafiteados. En el trayecto a colegio, Samuel solía saludar a todos, incluso a los desconocidos. Era su manera de sembrar un poco de luz. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Al doblar la esquina de la calle Magnolia, una tos seca y persistente, quebrada, casi suplicante, se coló por una ventana entreabierta de una casucha de tablas. Samuel se detuvo. No había visto antes aquella vivienda. Se escondía tras un árbol de jacarandá cuya copa morada casi cubría el techo. Fue como si el mundo entero guardara silencio para que pudiera escuchar aquel gemido. Un impulso irrefrenable le heló la sangre y, al mismo tiempo, lo llenó de fuego. Dio un paso hacia la puerta desvencijada, aunque una parte de su mente le decía que llegaría tarde a clase. No era simple curiosidad. Era una fuerza interior, suave pero firme, que lo empujaba a acercarse. Sintió como su corazón golpeaba en su pecho con un ritmo distinto, como si cada latido marcara un destino escrito mucho antes de que naciera. ¿Hola?, preguntó con voz queda, golpeando suavemente el marco podrido. ¿Se encuentra bien? Durante unos segundos, el silencio fue tan denso que pareció absorber el canto lejano de los gallos. Entonces, una voz débil respondió desde el interior. No necesito nada, joven, solo un poco de descanso. Gracias por su bondad. Samuel tragó saliva. Algo dentro de él clamaba por quedarse. No sabía explicar por qué aquella tos le dolía más que cualquier otra que hubiera escuchado. Dio media vuelta, dispuesto a seguir su camino, pero sus pies se negaron a avanzar. En su mente apareció la imagen de su madre diciéndole, cuando era apenas un niño: cuando sientas que nadie te oye, recuerda que Dios siempre escucha. Cerró los ojos. Las voces del barrio se desvanecieron. Un murmullo emergió de lo profundo de su alma. Primero confuso, luego claro como el agua. Ora por ella. Sin abrir los ojos, sin siquiera saber el nombre de la anciana, Samuel alzó su voz en un susurro. Padre Celestial, no conozco la persona que habita esta casa, pero tú la conoces desde antes de que naciera. Mira su dolor, su cansancio. Trae alivio a sus pulmones, pasa su mente y compañía a su corazón. Que sienta tu amor en este instante, como un abrazo que ningún abandono pueda romper. Amén. Al pronunciar la última palabra, una brisa suave recorrió la calle Magnolia, levantando el polvo en espirales doradas bajo la luz temprana. Samuel abrió los ojos y vio que la puerta se entreabrió apenas unos centímetros. A través de la rendija, un par de ojos grises, rodeados de arrugas profundas, lo observaban con sorpresa y ternura. Él sonrió, llevando la mano al pecho en señal de respeto. No dijo más. No era necesario.
Con la misma paz con la que había orado, giró sobre sus talones y retomó su camino, sin imaginar que ese simple acto de fe acababa de encender una cadena de acontecimientos capaz de sanar 3 generaciones de silencio. Mientras avanzaba, el adolescente sintió que aquella punzada de vacío se convertía en una llama de expectación. No entendía lo que acababa de ocurrir, pero intuía que su oración había sido la llave que abriría la puerta a los secretos mejor guardados de su familia. Y aunque todavía no lo sabía, cada paso lo acercaba, inexorablemente, al abrazo de la abuela que llevaba 15 años orando para encontrarlo. Samuel pasó el resto de la jornada escolar con la mente dando vueltas alrededor de la anciana desconocida. Mientras el profesor explicaba fracciones en el pizarrón, él veía otra escena. El par de ojos grises que lo habían observado desde la penumbra, llenos de una mezcla de sorpresa y gratitud. A la hora del recreo, sus amigos le invitaron a jugar fútbol, pero Samuel prefirió sentarse bajo el viejo árbol de ceibo, repasando cada detalle de la breve interacción. Sentía que, de algún modo, había cruzado el umbral de algo sagrado. Cuando sonó la campana de salida, la marea de estudiantes se volcó a las calles. Samuel, en lugar de seguir la ruta habitual, tomó un desvío que lo llevó de nuevo a la calle Magnolia. El jacaranda lanzaba pétalos morados sobre el techo de la casucha, como si la adornara para una visita real. Antes de tocar la puerta, respiró hondo. Temía que la anciana creyera que él era un entrometido. Golpeó con los nudillos, y la misma tos, más suave que por la mañana, respondió del otro lado. La puerta se abrió apenas un palmo. Ahora, Samuel podía ver a la anciana con claridad. Piel pálida, surcada de líneas profundas, cabello blanco recogido en un moño sencillo, y unos ojos que, pese a cansancio, guardaban un destello de vida. Llevaba un chal de lana descolorido que temblaba sobre sus hombros. «Buenas tardes, joven», dijo ella, en voz baja pero firme. «¿Volviste a rezar por mí?» Samuel se ruborizó. «Si usted me lo permite, señora, mi nombre es Samuel. Solo quería saber si se encuentra mejor». Ella abrió un poco más la puerta. El interior era modesto, un piso de tierra apisonada, una mesa con 2 sillas, una lámpara de queroseno y una repisa llena de frascos vacíos. El aire olía a eucalipto y mentol. Había tazas con infusiones frías sobre la mesa, prueba de remedios caseros contra la tos. «Pasa», susurró. «No tengo mucho que ofrecerte, pero el agua está fresca. Me llamo Ruth». Samuel cruzó el umbral con una mezcla de timidez y reverencia, como quien entra a un templo. La luz tenue pintaba sombras largas en las paredes, y cada objeto parecía guardar una historia antigua. Sobre la repisa, una Biblia encuadernada en cuero descansaba abierta en el Salmo 27. Samuel sonrió al reconocerlo. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?» «¿Puedo leerle?», preguntó, señalando el libro. Ruth asintió. Samuel tomó la Biblia con cuidado y leyó el Salmo en voz clara. A cada verso, la anciana cerraba los ojos y asentía, como si bebiera palabra por palabra. Cuando terminó, ella limpió una lágrima que le resbalaba por la mejilla. «Hace mucho que nadie lee para mí», confesó. «Mis ojos ya no alcanzan las letras pequeñas, pero escuchar la palabra, eso rejuvenece el alma». Samuel notó un marco de fotos volteado boca abajo sobre la mesa. El cristal estaba quebrado en una esquina. Algo le dijo que no debía preguntar, pero la curiosidad le pinchaba el pecho. Ruth se dio cuenta y, con un suspiro, giró el marco. La imagen mostraba a una joven de sonrisa luminosa, abrazando a un niño de cabello rizado. «Es mi hija», explicó, con voz temblorosa. «Y el pequeño, mi nieto. Hace 15 años que no los veo». Samuel sintió que el corazón le daba un vuelco, como si un rayo lo atravesara. 15 años. Él tenía 15, pero descartó la coincidencia. Miles de familias sufrían separaciones. ¿No ha tenido noticias de ellos?, se atrevió a preguntar. «Ninguna», respondió Ruth. «Cada noche oro para que Dios los guíe, para que estén sanos, para que algún día regresen. Sé que Él escucha, aunque sus tiempos no sean los míos». La tos volvió a sacudir su pecho. Samuel buscó agua en la jarra y se la ofreció. Ella bebió despacio, agradecida. Luego apoyó la mano en la de él. «No sé por qué viniste hoy», dijo, «pero siento que el Señor te envió. Hay paz en tu mirada, muchacho».
Samuel no halló palabras, solo apretó con suavidad los dedos huesudos de la anciana. En ese instante, una certeza le atravesó el alma. No podía dejarla sola de nuevo. Se ofreció a regresar al día siguiente para traer pan fresco y ayudar a limpiar la casa. Ruth quiso negarse por pudor, mas la tos la obligó a sentir. Al caer la tarde, Samuel se despidió. Al cerrar la puerta, Ruth deslizó la mano sobre la madera, como quien acaricia un recuerdo que vuelve a la vida. Afuera, el muchacho levantó la vista al cielo y vio como las primeras estrellas titilaban sobre Ciudad Esperanza. Sintió que el universo entero conspiraba para juntar piezas dispersas. De regreso a casa, su madre lo esperaba con la cena servida. Notó en el umbrillo distinto. «¿Todo bien, hijo?», preguntó mientras removía el guiso. Samuel dudó, pero decidió guardar silencio. Algo dentro de él le decía que aún no era el momento de revelar el encuentro. Sin embargo, esa noche, cuando se arrodilló junto a su cama, ya no oró pidiendo respuestas, oró por Ruth. Pidió fuerzas para acompañarla y sabiduría para entender lo que Dios estaba tejiendo. Mientras pronunciaba el amén, una brisa suave cruzó la ventana, igual a la que había sentido en la calle Magnolia. Era como si el cielo confirmara que el camino recién comenzaba. Y, sin saberlo, el muchacho sellaba un pacto de amor que traspasaría el tiempo, las heridas y el silencio que había separado a 3 generaciones. Samuel llegó a la calle Magnolia al amanecer del día siguiente, con una bolsa de pan recién horneado y un termo de café que todavía soltaba vapor. El cielo apenas clareaba, y la luz oblicua convertía las hojas de jacarandá en vidrios violeta que parpadeaban sobre el tejado. Tocó la puerta con delicadeza y aguardó, escuchando el crujido de pasos arrastrados al otro lado. Ruth tardó en abrir. Cuando lo hizo, su rostro se iluminó con un destello de sorpresa y gratitud que derritió cualquier resto de timidez entre ambos. Samuel le tendió el pan, y el aroma a levadura y mantequilla llenó la casita como un himno matinal. Ruth aspiró profundo, cerró los ojos y dijo: «Así huele el cielo cuando uno ha pasado la noche entera orando». Samuel rió con un rubor infantil, pero notó que ella sostenía el pan con manos temblorosas. De inmediato dejó el termo sobre la mesa y se ofreció a preparar todo. Mientras vertía el café en una taza descascarada, descubrió que las paredes estaban cubiertas por una fina película de polvo y que los cristales de las ventanas apenas dejaban entrar la luz. Tomó un trapo, empapó la punta en agua y, sin pedir permiso, comenzó a limpiar. Ruth quiso protestar, pero un ataque de tos se lo impidió. El muchacho aprovechó para abrir las ventanas. Una corriente de aire perfumado con jacarandá barrió la habitación y pareció llevarse, con el polvo, años de soledad. Después de desayunar, Samuel encontró una escoba y comenzó a barrer el piso de tierra, levantando nubes que danzaban en los rayos de sol. Ruth lo observaba desde la mecedora. Con una mezcla de ternura y desconcierto, no recordaba la última vez que alguien había limpiado su casa. Cuando el muchacho se acercó a la repisa para sacudirla, sus ojos se posaron sobre una caja de madera, cerrada con un lazo de tela desteñida. Ruth se tensó. La caja era el cofre de su vida pasada. Samuel notó la reacción y detuvo la mano en el aire. «Perdón, no quise». Ruth lo interrumpió con un gesto suave. «No es culpa tuya, es solo que ahí guardo recuerdos que duelen». La voz de la anciana se quebró como cristal fino. Samuel, sin soltar el trapo, se sentó a sus pies. «¿Puedo escuchar esa historia? A veces compartir el dolor lo hace más ligero». Ruth vaciló, luego asintió lentamente, como quien decide abrir una puerta después de años de cerrojo. Con dedos frágiles desató el lazo y levantó la tapa. Un olor a papel viejo y lavanda escapó del interior, junto con un puñado de cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro y un pequeño osito de trapo con un ojo cosido de botón. Ruth tomó la primera foto. Mostraba a una niña de trenzas oscuras abrazando a una mujer joven que llevaba un vestido de flores. «Ella es Ana, mi hija», susurró, señalando a la mujer. «Y la niña es ella cuando tenía 8 años». Sus ojos se humedecieron y la voz le tembló al añadir: «Se fueron de casa hace 15 años, después de una discusión. Yo era testaruda, demasiado estricta. Le dije palabras que nunca debí decir. Desde entonces no supe más». Samuel sintió que el pecho se le encogía.
Cada palabra de Ruth golpeaba una fibra desconocida dentro de él. Observó la foto. La niña de trenzas tenía una mirada vivaz y una sonrisa que le resultaba extrañamente familiar. Ruth sacó otra imagen, esta en color, una joven adulta, con el cabello suelto y un lunar junto a la ceja derecha, cargaba a un bebé envuelto en una manta azul. Esta fue la última foto que recibí. El niño tendría unos meses. Debe ser mi nieto. Samuel se inclinó. El bebé tenía mejillas redondas y un mechón rebelde en la frente. El corazón del muchacho dio un vuelco. De niño, su madre solía bromear sobre ese mismo mechón que nunca se acomodaba. Sin embargo, sacudió la cabeza para alejar la idea. Era imposible que la vida tejiera una coincidencia tan exacta, ¿o no? Ruth colocó las fotos sobre la mesa y extrajo un manojo de cartas atadas con cinta. Nunca me atreví a abrirlas. Llegaron después de la pelea y el orgullo me cegó, confesó con voz ronca. Samuel tragó saliva. ¿Quiere que las leamos juntos? La anciana dudó, luego deslizó la cinta y le ofreció la primera. El sobre estaba fechado 10 años atrás. Con cuidado, Samuel desdobló la hoja. La caligrafía era firme pero delicada. Mamá, sé que no quieres saber de mí, pero necesito que sepas que te perdono y que te extraño. Mi hijo crece preguntando por su abuela. Ojalá un día podamos sentarnos a conversar sin rencores. La tinta se corría en algunas palabras, como si la carta hubiera sido escrita entre lágrimas. Samuel sintió que las suyas afloraban sin permiso. «Hay más», dijo Ruth, entregándole otro sobre. Este estaba fechado 8 años atrás, luego 6, luego 4. Todas las cartas clamaban por reconciliación. Todas terminaban con la misma súplica. «No dejes que el silencio sea más fuerte que nuestro amor». Ruth se llevó las manos al rostro, y el llanto silencioso sacudió su cuerpo frágil. Samuel rodeó sus hombros con cuidado. «Aún hay tiempo», susurró, y su voz sonó más segura de lo que se sentía. «Dios está moviendo las piezas». Fue entonces cuando Ruth lo miró de frente, como si una luz nueva se encendiera en su interior. Sus ojos viajaron del rostro del muchacho a la foto del bebé y de vuelta al muchacho. Alargó la mano, rozó el mechón rebelde de Samuel y murmuró: «Ese cabello, ese lunar bajo la oreja». Samuel se congeló. Siempre había odiado ese lunar porque lo consideraba extraño. Ruth buscó entre las fotos y extrajo una ampliación. La misma joven, Ana, sostenía al niño un poco más crecido. En la imagen, el pequeño reía con la cabeza ladeada y un lunar idéntico bajo la oreja izquierda. La sangre se retiró del rostro de Samuel. Sintió un zumbido en los oídos, como si el universo entero contuviera la respiración. Ruth dejó caer la foto. Sus dedos temblaban. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Samuel», respondió con voz casi inaudible. Ruth apretó los labios. «Mi hija me escribió que, si tenía un varón, lo llamaría Samuel, porque ese nombre significa Dios ha escuchado». El silencio que siguió fue tan denso que se podía palpar. Afuera, el jacaranda dejó caer una lluvia de pétalos que se arremolinaron en la puerta abierta. Samuel sintió que las piernas no le sostenían. Se dejó caer de rodillas junto a la mecedora, con los ojos clavados en los de Ruth. Ella extendió los brazos, vacilante, como si temiera que el muchacho se desvaneciera si lo tocaba. Entonces, Samuel se inclinó y la abrazó. Ruth apoyó la cabeza en su hombro, y los dos sollozaron sin palabras, mientras el sol, al filtrarse por la ventana limpia, los envolvía en una luz dorada que parecía ungir la escena. Fue un llanto largo, sanador, un río que arrastraba años de culpas, de preguntas sin respuesta, de noches sin sueño. Cuando al fin se separaron, Ruth acarició el rostro del joven con dedos que temblaban menos. «Dios escuchó mi oración», murmuró. «Y la mía», respondió Samuel con la voz rota. Aún quedaban preguntas dolorosas, conversaciones difíciles, el puente que debía tenderse entre su madre y aquella abuela recién hallada. Pero en ese instante, ni el pasado ni el futuro pesaban. Solo el presente, tan milagroso y frágil como un pétalo púrpura posado sobre la mano. Ruth tomó la Biblia abierta en el Salmo 27, besó el canto dorado de las páginas y la colocó en el regazo de Samuel. «Leamos juntos», dijo. Y mientras la voz del muchacho recitaba: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá.
Las paredes de la casita parecieron ensancharse, como si el techo se elevara para dar cabida a la presencia de un Dios que, en su infinita paciencia, había tejido cada hilo de aquella revelación. Afuera, la brisa seguía meciendo los pétalos, anunciando que el cielo se había abierto para dejar caer, no un milagro estruendoso, sino la suave certeza de que ninguna oración sincera queda sin respuesta. Samuel salió de la casita de Ruth cuando el sol ya empezaba a descender y pintaba de naranja las fachadas de adobe. Caminó con paso lento, la bolsa de la caja de recuerdos apretada contra el pecho. La anciana le había rogado que se la llevara para mostrarla a su madre, como prueba viva de todo lo que acababan de descubrir. A cada calle que dejaba atrás, sentía que sus pies pesaban más. Sabía que aquella noche tendría que enfrentar el silencio que durante años había protegido a su madre de un dolor imposible de nombrar. Cuando llegó a casa, la encontró encorvada sobre la mesa, remendando una camisa con la luz parpadeante de la bombilla desnuda. El sonido de la aguja entrando y saliendo de la tela marcaba un ritmo casi hipnótico, como un reloj que contaba los segundos de una verdad que pugnaba por salir. Samuel se aclaró la garganta, pero la voz se le quedó atrapada. En su mente desfilaban escenas de la tarde, la foto del bebé, el lunar, las cartas que suplicaban perdón. Respiró hondo y dejó la caja sobre la mesa con un golpe suave que hizo temblar la taza de té. «Mamá», empezó, y el hilo se le rompió a la mujer como si la palabra hubiera cortado también la costura. «Necesito que veas algo». Ella alzó la vista. En sus ojos se mezclaban cansancio y un cariño incondicional. Samuel abrió la tapa de la caja. Primero sacó la foto en blanco y negro, la niña de trenzas abrazando a una mujer joven. El hilo y la aguja cayeron al suelo. Ana llevó la mano a la boca. Sus dedos temblaron como hojas sacudidas por el viento. ¿Dónde encontraste eso?», susurró, con la voz hecha trizas. Samuel tragó saliva. «Mamá, hoy conocí a la dueña de esta foto. Su nombre es Ruth». Ana se puso de pie tan rápido que la silla se volcó. Retrocedió hasta chocar con la pared, como si una sombra la persiguiera. «No hables de ella», dijo, pero la orden sonó más a súplica que a mandato. «No quiero, no puedo». Samuel se acercó despacio, como quien se aproxima a un pájaro herido. Sacó las cartas atadas con la cinta. «Ella guardó esto todos estos años», explicó, mientras le tendía el manojo. «Nunca las abrió. Dice que el orgullo la cegó, pero que cada noche pedía a Dios una oportunidad de arreglarlo». Ana se cubrió el rostro. El llanto le brotó sin reservas, un torrente que parecía arrastrar un océano de culpa. Samuel no la había visto llorar así desde que era niño y tuvo fiebre alta. Entonces, su madre se arrodilló junto a la cama y rogó a Dios por la vida de su hijo. Ahora lloraba por una vida entera. «Yo también fui orgullosa», balbuceó. «Le envié esas cartas, pero cuando no recibí respuesta pensé que era castigo merecido. Juré que nunca volvería a mendigar cariño». Samuel puso una mano sobre su hombro. «Mamá, ella las leyó conmigo hoy. Se rompió al ver cada palabra. Dice que quiere verte, que aún hay tiempo». Ana negó con la cabeza, apretando los puños. «¿Tiempo? Pasaron 15 años. Hijo, ¿cómo se repara tanto?». Samuel sacó la última foto, el bebé con el mechón rebelde y el lunar idéntico bajo la oreja. La colocó sobre la palma temblorosa de su madre. «Ese soy yo», dijo, y la frase cayó en el cuarto como un trueno suave. «Ella guardó mi imagen desde que nací. Nunca dejó de amarte, ni de amarme». El silencio que siguió pareció detener el mundo. Ana acarició la foto con la yema de los dedos, como si tocara algo sagrado. Entonces, sus rodillas cedieron. Samuel la sostuvo antes de que cayera. Madre e hijo se abrazaron en medio de la habitación, rodeados por las fotos dispersas que giraban como mariposas de papel en el suelo. Cuando el llanto cesó, Ana se sentó de nuevo y, con manos aún temblorosas, desató la cinta de las cartas. La primera la leyó en voz alta, con la voz rota. Cada frase era un puente tendido sobre el abismo de los años. En la segunda carta, Ruth escribía: «Si un día ves a mi nieto orar, sabrás que mis oraciones llegaron primero». Ana sollozó. Samuel cerró los ojos, recordando la oración frente a la puerta de la casita. Pasaron horas leyendo, a veces en silencio, a veces interrumpidos por un suspiro o una lágrima. Cuando terminaron, la bombilla apenas titilaba.
Afuera, la luna colgaba como un farol plateado. Samuel tomó las manos de su madre. «Mamá, mañana volveré con ella. Necesito que vengas conmigo». Ana lo miró como si él fuera al mismo tiempo su hijo pequeño y un hombre desconocido que traía noticias del cielo. Sus labios se movieron sin sonido. Luego, como si encontrara fuerza en un lugar oculto, asintió. Pero antes, susurró: «Déjame orar». Se arrodilló junto a la mesa, y Samuel se arrodilló a su lado. Ana levantó el rostro bañado en lágrimas y dijo: «Padre, si aún hay misericordia para esta hija tuya, dame valor para cruzar el puente que yo misma quemé. Sana el corazón de mi madre, sana el mío y sana el de mi hijo, que ha sido el mensajero de tu amor». Su voz se quebró en un susurro, pero la habitación se llenó de una paz palpable, como un manto tibio que caía desde lo alto. Esa noche, Samuel no durmió mucho. Se quedó sentado en el borde de la cama, viendo a su madre abrazar la caja contra el pecho mientras dormía, como si temiera que la verdad se escapara con el alba. Él, en cambio, sentía que el vacío que lo había acompañado toda la vida se llenaba de un fuego suave, parecido al amanecer que despuntaba tras las ventanas. Comprendió que la fe no solo conecta a almas separadas, también enciende la valentía para decir lo siento y para responder te perdono. Al rayar el día, Ana se despertó antes de que Samuel la llamara. Se vistió con su mejor blusa, la que reservaba para los cultos del domingo, y trenzó su cabello como en la foto de la niñez. Guardó las cartas en un bolso de tela y, al mirarse al espejo, vio sus propios ojos enrojecidos, pero llenos de una luz nueva. Tomó la mano de su hijo, y juntos salieron hacia la calle Magnolia, donde el jacarandá esperaba con su lluvia morada, como un arco floral que celebraba la inminente reconciliación. Mientras caminaban, Samuel apretó la mano de su madre y susurró: «Dios ya preparó el resto del camino». Ana asintió, y en su corazón, por primera vez en muchos años, creyó que aquello era verdad. El aire de la mañana todavía conservaba la frescura del rocío cuando Samuel y Ana doblaron la esquina de la calle Magnolia. El jacarandá, como si presintiera la escena que estaba por acontecer, dejaba caer pétalos morados que alfombraban el suelo y flotaban en el aire como pequeñas chispas de esperanza. Ana apretaba las cartas contra su pecho con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Samuel sostenía su mano, sintiendo el temblor que recorría el cuerpo de su madre a cada paso. La casita de tablas apareció ante ellos, iluminada por la luz dorada que se filtraba entre las hojas, y el corazón de Ana pareció saltar al verla. La pintura descascarada, la ventana de cristales viejos, todo seguía igual que en sus recuerdos de juventud, excepto que ahora la puerta estaba abierta de par en par, como un abrazo que los invitaba a entrar. Ruth los esperaba en el umbral, con su chal gris cuidadosamente acomodado sobre los hombros y el cabello recogido en un moño firme. Sus ojos grises, que la enfermedad había apagado, brillaban ahora con un fulgor casi juvenil. Aún así, cuando vio a su hija detenerse a pocos metros, el tiempo pareció atrapar a ambas mujeres en un instante interminable. Ana no se atrevía a avanzar. Sus labios temblaban, y una lágrima silenciosa trazó una línea sobre su mejilla. Samuel soltó su mano y la empujó suavemente hacia adelante. Un gemido escapó de la garganta de Ruth, una mezcla de sorpresa, miedo y anhelo, y sus piernas flaquearon. Samuel corrió para sostenerla, pero Ana ya había reaccionado. En 3 pasos se plantó frente a su madre, la abrazó por la cintura y la sostuvo con fuerza, como si temiera que la brisa pudiera llevársela otra vez. «Mamá», murmuró, con la voz quebrada. «Perdóname». Ruth apoyó la frente en el hombro de Ana. Las cartas cayeron al suelo y se dispersaron como palomas liberadas. Sus dedos, frágiles pero decididos, acariciaron el rostro de su hija, repasando las líneas nuevas, los surcos de las preocupaciones que ella no había visto crecer. Durante unos segundos ninguna pudo hablar. El silencio se llenó de un llanto profundo, el llanto de los años perdidos. Samuel recogió las cartas y se apartó un poco, dándoles espacio, pero sin dejar de observar con el corazón latiendo a martillazos. «Yo también te fallé, hija», susurró Ruth, cuando encontró un hilo de voz. «Fui dura, orgullosa, creí que tenía razón, y te alejé. Cada noche le pedí a Dios que cuidara de ti, pero nunca pensé que te traería de regreso con un ángel a tu lado». Ana soltó una risa entrecortada que se mezcló con sus lágrimas.
Acarició el cabello blanco de su madre y la ayudó a entrar en la casa. Samuel cerró la puerta y el interior se llenó del murmullo suave de las palomas que arrullaban en el tejado. El muchacho avivó la lámpara de queroseno, y la llama oscilante pintó las paredes con destellos cálidos. Ana recorrió la habitación con la mirada y sintió que cada objeto contaba una historia de ausencia. La silla vacía donde solía sentarse de niña, la Biblia gastada sobre la repisa, el reloj de pared detenido a la hora exacta en que se marchó. Le temblaron las piernas y se dejó caer en la misma mecedora en la que Ruth había pasado tantas noches rezando. Ruth se acercó despacio, apoyándose en Samuel. Se arrodilló frente a su hija con un crujido de rodillas y tomó sus manos. Ana quiso levantarse para impedirlo, pero Ruth negó con la cabeza. «Déjame pedirte perdón como se debe», dijo, y su voz sonó firme a pesar de la tos que amenazaba. «Te fallé cuando necesitabas amor. Te di reglas cuando pedías abrazo. No merezco tu regreso, pero el Señor es misericordioso y me concede este milagro. Si aún hay un rincón en tu corazón para mí, deja que lo llene con el amor que guardé todos estos años». Ana inclinó la frente hasta tocarla de su madre. El llanto volvió, esta vez manso, y las palabras fluyeron como un río recién liberado. «Yo también me equivoqué, mamá. Permití que el orgullo me robara la paz. Te juzgué sin escuchar tu dolor. Necesitaba proteger a mi hijo, pero en el camino me aislé de ti. Perdóname tú a mí». Samuel sintió que la habitación se impregnaba de algo intangible, una quietud que no era silencio, una calidez que no era la lámpara. Era como si una presencia invisible los rodeara, sanando las grietas que el tiempo y las palabras habían abierto. El muchacho se acercó con la caja de recuerdos, la colocó sobre la mesa y la destapó. Sacó el osito de trapo, cosido y remendado, y lo puso en las manos de Ruth. La anciana lo apretó contra el pecho y, por un momento, su rostro envejecido se iluminó con la ternura de una madre joven. «Lo cosí para ti cuando cumpliste 5 años», le recordó a Ana. «Dijiste que querías un amigo que nunca se fuera». Ana acarició el osito y sonrió entre lágrimas. «Se quedó esperando en tu cama la noche que me fui», susurró. «Pensé que lo había perdido para siempre». Samuel colocó junto al muñeco la foto del bebé con el mechón rebelde. Ruth la besó y la pasó a su hija, que la sostuvo con manos temblorosas. «Míralo bien, mamá», dijo. «Ese es tu nieto. Él fue el puente que Dios usó para traernos de vuelta». Ana se volvió hacia Samuel y lo atrajo a sus brazos. El muchacho se dejó abrazar, sintiendo el latido acelerado del corazón de su madre. Ruth los rodeó a ambos con sus brazos delgados, y los tres permanecieron unidos en un abrazo que parecía detener el mundo. Afuera, una ráfaga sacudió las ramas de jacarandá y dejó caer más pétalos. Algunos se colaron por la ventana abierta y flotaron dentro de la habitación, como si la naturaleza quisiera bendecir aquella reconciliación. Cuando se separaron, Ruth pidió que le acercaran la Biblia. Sus dedos buscaron, con la memoria de años, el pasaje de Lucas 15. «Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Ana leyó el versículo en voz alta. Su voz tembló al principio, pero cobró firmeza con cada palabra. Al terminar, Ruth apoyó la mano sobre la página y cerró los ojos. «Padre, gracias», oró. «Lo que estaba roto, lo unes. Lo que estaba perdido, lo hallas. Permítenos caminar el resto de nuestros días en tu amor, sin volver a dejar que el orgullo nos aparte». Samuel añadió su propio amén, y el eco de la palabra pareció vibrar en las vigas del techo. Después, los tres se sentaron a la mesa. Ana sacó de su bolso las cartas que jamás llegaron a abrirse y las deslizó hacia su madre. «Léelas conmigo», propuso. «Cada palabra es un puente nuevo». Ruth rompió el sello del primer sobre con dedos temblorosos. La tinta había palidecido, pero el amor seguía vivo. Leyeron la carta en voz baja, deteniéndose para secar lágrimas o para apretar las manos. Con cada párrafo, las heridas se iban cerrando. En la segunda carta, Ana había escrito: «Si un día sientes el abrazo del viento y el aroma de jacarandá, recuerda que aún te amo». Ruth rió entre sollozos. Ana la imitó, y Samuel se sumó a la risa llorada que llenó la casita de una música nueva. El atardecer avanzó y tiñó de rojo las paredes. Samuel salió al patio, cortó algunas flores de jacaranda. Las llevó adentro y las puso en un frasco vacío sobre la mesa,
como si fueran un ramo improvisado para celebrar el día más importante de sus vidas. Mientras las sombras se alargaban, Ana se levantó y comenzó a barrer el suelo, tarareando un himno antiguo que Ruth le había enseñado de niña. Ruth, sentada en la mecedora, cerró los ojos y se dejó arrullar por la voz de su hija. Samuel avivó la lámpara, preparó té de hierbas y sirvió 3 tazas. Se sentaron a beber despacio, saboreando el silencio lleno de paz. Cuando la noche cayó, Samuel encendió una vela y la colocó junto a la Biblia. La llama proyectó en la pared la silueta de los 3 entrelazados. Ruth tomó la mano de Ana, y Ana tomó la de Samuel. «Hijo», dijo la anciana, mirando al muchacho con un amor recién nacido, «eres la respuesta a 2 oraciones, la mía y la de tu madre. Nunca olvides que Dios escucha incluso lo que creemos que Él ha olvidado». Samuel apretó sus manos y respondió con voz baja, «Y nunca dejaremos que el silencio vuelva a separarnos». Así, bajo la luz titilante de la vela y el perfume tenue de las flores moradas, sellaron un pacto de familia que el tiempo no volvería a romper. Afuera, la brisa nocturna mecía el jacarandá como un coro silencioso, y, en lo alto, las estrellas parecían guiñarles un ojo, celebrando que, en ese pequeño rincón del mundo, la fe había tejido un milagro de sangre y perdón que brillaría para siempre. Las primeras luces del día siguiente encontraron la casita de la calle Magnolia envuelta en un murmullo nuevo. El de los pasos de Ana barriendo el suelo, el tintineo de la tetera sobre el fogón y la voz grave de Samuel leyendo en voz alta el Salmo 103, porque Ruth había pedido comenzar cada mañana con gratitud. Aquel amanecer marcaba el inicio de una rutina que, sin que lo supieran, sería la más sagrada de sus vidas. Ana decidió que no regresaría a su antiguo empleo de inmediato. Pidió unos días libres para cuidar de su madre, argumentando que cuando Dios abre una puerta, uno no se marcha sin admirar el paisaje. Samuel, por su parte, habló con el director del colegio, expuso la situación y consiguió permiso para asistir solo a los exámenes finales. El resto del tiempo ayudaría a Ruth a recuperar fuerzas. El director, un hombre curtido pero de corazón sensible, estrechó la mano del muchacho y dijo que aquello también era educación, quizá la más valiosa. Durante la primera semana, la casa cambió de rostro. Samuel reparó los cristales rotos con paneles transparentes de plástico, dejó entrar el sol y pintó las paredes con cal blanca que consiguió fiada en la ferretería del barrio. Ana cosió cortinas de retazos coloridos y reemplazó el chal gris de Ruth por uno de lana azul celeste. Cada tarde, madre e hijo salían al mercado. Compraban frutas frescas, hierbas para infusiones y flores de jacarandá que Samuel insistía en colocar en un florero improvisado con un frasco de café. Ruth observaba desde la ventana, apoyada en un bastón que Samuel había tallado en una rama caída. Sus ojos grises seguían los pasos de los dos como si temiera que se desvanecieran en una ilusión. Sin embargo, el color volvía poco a poco a sus mejillas, y la tos, aunque persistente, ya no la sacudía con la misma fuerza. Una tarde, mientras Samuel arreglaba la cerradura de la puerta, escuchó la risa de su madre brotar del patio trasero. Asomó la cabeza y vio a Ruth sentada en una silla de lona, con el rostro vuelto al cielo, mientras Ana le lavaba los pies en un balde de agua tibia. La anciana protestaba, diciendo que no merecía tanta atención, pero Ana respondía que era un acto de amor y, además, una forma de lavar los años de distancia. Samuel sintió que aquella imagen quedaba grabada en su memoria como una fotografía que llevaría en el corazón para siempre, el agua salpicando, los pétalos morados flotando sobre la superficie, el sol del atardecer dorando las canas de Ruth y las trenzas recién hechas de Ana. Esa misma noche, después de la cena, Ruth pidió que abrieran la caja de recuerdos una vez más. Sentados alrededor de la mesa, encendieron la lámpara de queroseno y dejaron que la llama proyectara sombras danzantes en las paredes recién pintadas. Ruth sacó una libreta de tapas desgastadas y la puso frente a Samuel. Explicó que era un diario donde, durante años, había escrito oraciones por él sin siquiera conocer su rostro. El muchacho pasó las páginas con manos temblorosas. Cada hoja estaba llena de fechas y peticiones, por su salud, por su carácter, por sus estudios, y al final de cada línea, Ruth firmaba con la misma frase: «Señor, haz que sepa cuánto lo amas». Samuel no pudo contener las lágrimas. Comprendió que había sido amado antes de nacer, que la fe de su abuela había tejido un manto invisible que lo acompañó en cada paso, incluso cuando él ignoraba su origen.
A medida que los días se convertían en semanas, la noticia de la reconciliación se propagó por el barrio. Vecinos que apenas conocían a Ruth comenzaron a pasar para saludar. Algunos llevaban pan, otros dejaban flores, y más de uno pedía a Samuel que orara por ellos, convencidos de que el muchacho tenía una conexión especial con el cielo. Ana, al principio, se mostró recelosa, temía la curiosidad malsana de la gente, pero pronto descubrió que compartir la historia no era motivo de vergüenza, sino de esperanza. Cada vez que contaba cómo el orgullo casi la privó de su madre, veía lágrimas en ojos ajenos y sentía que el testimonio sanaba heridas que ni imaginaba. Una tarde de domingo, el pastor de la iglesia local los visitó. Llevaba una guitarra al hombro y propuso un culto improvisado en el patio. Se corrió la voz, y al caer la tarde, una docena de vecinos se sentaron en sillas prestadas, bajo las ramas de jacarandá. Ruth, envuelta en su chal azul, tomó la palabra con voz trémula pero firme. Contó cómo un adolescente desconocido había tocado su puerta y, con una simple oración, había abierto los cielos. «Pensé que estaba sola», confesó, «pero Dios me demostró que nunca abandona a los que claman». Ana añadió su parte, narrando la batalla interna contra el rencor y cómo la fe de su hijo había sido el puente. Samuel, al final, levantó la Biblia y leyó 2 Timoteo 1:5, el versículo que hablaba de la fe de Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Cuando terminó, el pastor rasgueó la guitarra y todos entonaron un himno suave que hablaba de la fidelidad divina. Algunos vecinos lloraban, otros, con ojos cerrados, levantaban las manos. Ruth cantaba con una voz quebrada pero llena de gozo. Ana la acompañaba, y Samuel sostenía la mano de ambas, sintiendo que en aquel círculo había más que personas. Había un pedazo de cielo. Al final de la reunión, una niña se acercó con timidez y le entregó a Ruth una flor de papel. La anciana la recibió con cuidado y la besó. La niña explicó que su padre se había ido de casa y que ella oraba cada noche para que volviera. Ruth apretó la flor contra el corazón y respondió: «Si Dios trajo de vuelta a mi hija después de 15 años, créeme, también puede traer a tu papá». Aquella frase se convirtió en semilla. Días después, la niña regresaría con la noticia de que su padre había llamado prometiendo visitarla. Y así, sin proponérselo, la familia recién reunida comenzó a sembrar esperanza en corazones que, como el suyo, habían sido heridos por el abandono. Pero no todo era júbilo. Una madrugada, Ruth despertó con una tos más severa que de costumbre. Su respiración era un silbido agudo que alarmó a Ana. Samuel corrió por el médico del barrio, un anciano de manos firmes y mirada compasiva. Tras auscultarla, el doctor explicó que los pulmones de Ruth estaban débiles y que la edad jugaba en su contra. Recomendó reposo absoluto y, sobre todo, serenidad. El corazón alegre mejora el rostro, citó de Proverbios, pero el espíritu triste seca los huesos. Ruth sonrió, agradecida, y pidió que no se afligieran. Dijo que la paz que había recibido valía más que cualquier aliento terrenal. Sin embargo, aquella noche, Samuel se sentó junto a la cama de su abuela y sostuvo su mano hasta el amanecer, orando en silencio. Sentía miedo, pero también una extraña certeza. Dios no los había reunido para separarlos enseguida. Aún faltaban capítulos por escribir. Cuando el sol despuntó, Ruth abrió los ojos y encontró a su nieto dormido sobre la cabecera. Acarició su cabello con ternura y murmuró: «El amor perfecto echa fuera el temor». Samuel despertó sobresaltado, pero la anciana le sonrió y pidió que le trajera la Biblia. Quiso leer ella misma, aunque las letras se le escapaban. Samuel guió su dedo por la página hasta Juan 11. «Yo soy la resurrección y la vida». Ruth lo repitió en voz baja, como un sello sobre su corazón. Después pidió que llamaran a Ana. Cuando madre e hijo estuvieron a su lado, Ruth les tomó las manos y dijo: «Si mi cuerpo se debilita, que no se debilite nuestra fe. Pase lo que pase, ya hemos recibido el milagro más grande. Estamos juntos». Ana asintió, conteniendo las lágrimas. Samuel besó la frente de su abuela y prometió que no habría más silencios entre ellos. Ese día, mientras el jacaranda dejaba caer pétalos que entraban por la ventana y se posaban sobre la colcha, la familia comprendió que la sanación no siempre es física. A veces es un lazo invisible que ata corazones con hilos de eternidad. Y aunque Ruth siguiera frágil, su espíritu brillaba con una luz que ningún soplo de vida ni de muerte podría apagar.
El tercer domingo después de la reconciliación amaneció con un cielo de nubes densas, presagio de la tormenta que los pronósticos anunciaban desde hacía días. Samuel se levantó antes del alba para reforzar el tejado de la casita. Clavó tablones nuevos sobre las zonas podridas y aseguró las tejas con alambre, decidido a que ni un vendaval pudiera amenazar el pequeño hogar que tanto había costado reconstruir. Ana, mientras tanto, preparó un caldo de pollo y lo dejó hervir lentamente, infundiendo en el caldo todas las hierbas que el médico había recomendado para fortalecer los pulmones de Ruth. La anciana dormía en su habitación, respirando con un silbido suave, pero su semblante mostraba una serenidad que contrastaba con el cielo encapotado. A mediodía, las primeras ráfagas de viento sacudieron el jacarandá y desprendieron pétalos que volaron como mariposas moradas, pegándose a las ventanas recién reparadas. El trueno retumbó a lo lejos, y la lluvia comenzó a caer con la fuerza de un diluvio. Ana se apresuró a cerrar postigos mientras Samuel encendía lámparas y aseguraba las puertas. Cuando todo estuvo resguardado, se sentaron junto a la cama de Ruth. Ella abrió los ojos y sonrió, como si la tormenta fuese apenas un rumor lejano. Pidió que Samuel leyera el Salmo 91. Mientras se pronunciaba cada versículo, el rugido del viento parecía menguar, como si la voz del muchacho tejiera un escudo invisible alrededor de la casa. De pronto, un estruendo sacudió la calle. Un poste eléctrico cayó, dejando al barrio sin luz. La penumbra invadió la habitación, iluminada apenas por la llama vacilante de la lámpara de queroseno. Ruth tomó la mano de su nieto y de su hija y, con un hilo de voz, dijo que esa era la hora perfecta para agradecer. Las sombras no pueden apagar la luz que Dios encendió en nosotros. Entonces, Ana comenzó a cantar el himno que su madre le enseñara de niña. Samuel se unió con voz baja, y la melodía llenó la casa, mezclándose con el golpeteo de la lluvia en el techo. Afuera, algunos vecinos, asustados por el apagón, se acercaron buscando refugio. Samuel abrió la puerta y los recibió. Pronto, la sala se llenó de rostros empapados que hallaron calor en el fuego de la estufa y consuelo en las palabras de Ruth, quien, desde la cama, los invitó a orar. Sin importar la oscuridad, cada visitante encendió una vela y la colocó alrededor de la anciana. El resplandor dorado creció hasta bañar las paredes, y la casita se convirtió en un faro que atraía a todo aquel que caminaba bajo la tormenta. Mientras el viento azotaba los postigos, Ruth contó cómo el orgullo casi la dejó sin familia y cómo la fe de un adolescente restauró lo perdido. Cada testimonio arrancaba lágrimas y suspiros. Algunos confesaron rencores guardados, otros pidieron perdón en voz alta, y más de uno se arrodilló para reconciliarse con Dios y con los suyos. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de la casa la atmósfera era de júbilo. Las voces se entrelazaban en cánticos, las velas chisporroteaban y el perfume del caldo llenaba el aire. Pasadas las 9, cuando el aguacero amainó, un resplandor azulado anunció que la energía regresaba. Las luces del barrio se encendieron una a una, menos en la casita, donde nadie quiso apagar las velas que ardían como testigos del milagro. Fue entonces cuando Ruth pidió sentarse. Samuel y Ana la ayudaron a incorporarse y la acomodaron en la mecedora frente a la ventana. Afuera, el jacarandá relucía, sus hojas goteando plata bajo los faroles. Ruth respiró hondo y tomó la palabra con voz sorprendentemente firme. Dijo que su mayor deseo era que aquel hogar siguiera siendo un lugar de refugio, no solo para ellos, sino para cualquiera que buscara paz, que las puertas nunca volvieran a cerrarse por miedo o por orgullo. Entonces miró a Samuel y, con un brillo de orgullo en sus ojos grises, le pidió que prometiera continuar la obra. Tú fuiste la oración respondida, ahora sé la respuesta para otros. El muchacho sintió un nudo en la garganta, pero afirmó con la cabeza, consciente de la magnitud del encargo. Ana, con lágrimas silenciosas, juró que jamás permitiría que el silencio volviera a levantar muros entre ellos. Cuando los vecinos regresaron a sus casas, dejaron atrás un rastro de abrazos y gratitud. Samuel apagó la mayoría de las velas, pero dejó una encendida junto a la cama de Ruth. Esa noche, mientras la tormenta se alejaba y el canto de los grillos regresaba, la anciana durmió con una expresión de paz que conmovió a madre e hijo. Y aunque el cuerpo de Ruth seguía frágil, la llama de su espíritu ardía con más fuerza que nunca, recordándoles que la fe no solo revela la verdad, sino que convierte la oscuridad en un festival de luz compartida.
Al amanecer de la semana siguiente, un resplandor dorado se filtró por las cortinas nuevas y bañó la habitación donde Ruth dormía. El silencio era tan profundo que Samuel temió un instante que el frágil latido de su abuela se hubiera apagado durante la noche. Se acercó despacio y comprobó que su pecho subía y bajaba con suavidad, como una brasa que aún guarda calor. Ana preparaba infusión de manzanilla cuando oyó a su hijo llamar en voz baja. Ruth pedía verlos a los dos. Se sentaron junto a la cama, y la anciana les tomó las manos con una calma que contrastaba con la urgencia de sus ojos grises. «Anoche soñé que caminaba entre campos de jacarandá», susurró, «y cada pétalo era una oración que ustedes habían hecho por mí. Ya no siento miedo, solo un deseo inmenso de que esa paz se extienda más allá de estas paredes». Samuel quiso animarla, hablar de los planes que tenían para pintar la fachada y abrir un pequeño comedor comunitario, pero Ruth levantó un dedo, pidiendo silencio. Les contó que el médico pasaría esa tarde. Su tos se había intensificado y necesitaba revisarla. Ana asintió, pero la tensión en sus hombros traicionaba el temor que la consumía. Entonces Ruth pidió algo que lo sorprendió. Quería volver a la iglesia donde había bautizado a su hija décadas atrás. «Quiero agradecer públicamente», explicó, «y dejar mi testimonio en el altar». Ana dudó. El trayecto era largo y la anciana apenas podía sostenerse en pie. Pero Ruth insistió con una fuerza que parecía provenir de otro lugar. Al mediodía, cuando el médico llegó, encontró a Ruth sentada, vestida con un sencillo vestido blanco y el chal azul sobre los hombros. Examinó sus pulmones, negó con la cabeza y susurró a Ana que la salida era arriesgada. La enfermedad avanzaba. Ruth escuchó cada palabra y sonrió. «Doctor, si mi corazón aún late es porque Dios tiene algo que decir a través de él». El hombre suspiró y, finalmente, cedió. «Vayan, pero con cuidado, y regresen antes del atardecer». Samuel buscó la silla de ruedas prestada por un vecino, forró el asiento con una manta y acomodó a Ruth. Ana guardó en su bolso las cartas, la libreta de oraciones y un pequeño frasco con pétalos de jacarandá secos. Cuando salieron a la calle, el barrio entero pareció detenerse. Los vecinos se acercaron para acompañarlos. Algunos llevaban paraguas, el cielo volvía a nublarse, otros flores, y más de uno entonaba un coro suave. La procesión improvisada cruzó calles polvorientas y llegó a la iglesia de paredes encaladas. El pastor, avisado de antemano, aguardaba en la puerta con una sonrisa que mezclaba sorpresa y reverencia. Dentro del templo, la luz que entraba por los vitrales pintaba el suelo con destellos azules y dorados. Ruth pidió que la acercaran al púlpito. Con la ayuda de Samuel, se incorporó apoyándose en el bastón. Su voz, aunque débil, resonó con claridad en la nave. Contó cómo el orgullo la había separado de su hija, cómo la fe de su nieto la había rescatado y cómo, en medio de la tormenta, habían descubierto que la verdadera iglesia no siempre tiene paredes, sino manos que se tienden y puertas que se abren. Cada frase caía como semilla en tierra fértil. Algunos fieles lloraban abiertamente, otros se tomaban de las manos. Cuando terminó, Ana sacó la libreta y leyó la primera oración que su madre había escrito por Samuel 15 años atrás. La congregación escuchó en silencio. Luego Samuel leyó 2 Timoteo 1:5 y añadió: «Hoy entiendo que la fe de mi abuela y de mi madre es la antorcha que guiará mis pasos». El pastor invitó a la iglesia a orar por Ruth. Decenas de manos se alzaron, y una corriente de amor palpable recorrió el lugar. Al final, Ruth pidió cantar el himno que había entonado durante la tormenta. La comunidad entera lo entonó, y la voz de la anciana, aunque frágil, se elevó por encima del coro, como una nota de violín que sostiene la melodía. Al salir, comenzó a lloviznar. Ruth alzó el rostro para sentir las gotas. Su sonrisa era luminosa. El pastor se acercó y ungió su frente con aceite, murmurando una bendición. Ana guardó ese instante en lo más profundo de su alma. El regreso fue lento. La llovizna se transformó en lluvia intensa y el aire se enfrió. Samuel cubrió a su abuela con un plástico. Cada bache de camino parecía una prueba. Pero Ruth mantenía los ojos cerrados, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Llegaron a la casita al caer la tarde. Ruth pidió sentarse junto a la ventana abierta. Quería oír a los grillos y el murmullo lejano del río. Ana preparó té caliente. Samuel encendió la lámpara. La anciana tomó sorbos pequeños. Luego buscó la mano de su hija y de su nieto. «Gracias»,
susurró. Mi copa está rebosando. Cerró los ojos y respiró hondo. Un silencio sagrado llenó la habitación. El tic-tac del viejo reloj marcó un compás lento y, de pronto, se detuvo. La cuerda se había agotado justo cuando el pecho de Ruth se quedó inmóvil. Ana la llamó en un susurro. Samuel sintió que el mundo se contraía, pero la expresión en el rostro de Ruth era de paz absoluta, como si hubiera cruzado un umbral invisible envuelta en canto y lluvia. Ana se inclinó y apoyó la cabeza sobre el regazo de su madre, llorando en silencio. Samuel rodeó a las dos con sus brazos. Afuera, el jacaranda dejó caer una última lluvia de pétalos que se posaron sobre el alféizar, como si la naturaleza pusiera un sello violeta a la despedida. Y aunque la tristeza era honda, una certeza se alzó por encima del dolor. La fe que había unido a 3 generaciones no moriría con Ruth. Al contrario, germinaría en cada historia que Samuel contara, en cada puerta que Ana abriera y en cada corazón que recordara que, aun en la oscuridad, siempre hay una lámpara encendida para quien se atreve a buscar refugio. Esa noche, la casa de la calle Magnolia volvió a llenarse, pero ya no de luto. Los vecinos llevaron comida, cantaron himnos, compartieron risas mezcladas con lágrimas. Ana colgó en la pared la foto de Ruth y, bajo ella, un cartel escrito a mano: Hogar de la oración y del abrazo. Samuel, con el chal azul de su abuela sobre los hombros, abrió la Biblia y leyó en voz alta el Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile. Afuera, el jacarandá, iluminado por la luz cálida de la ventana, parecía inclinarse en un gesto de aprobación. Y mientras la noche avanzaba, el barrio supo que la historia no terminaba con la muerte de Ruth. Al contrario, comenzaba un capítulo nuevo en el que cada puerta abierta, cada mesa compartida y cada oración susurrada sería un eco del amor que une más allá de la sangre y del tiempo. Así se cumplió la lección final. La fe no solo revela la verdad, hace de cada corazón un faro que, aun después de apagada su vela terrenal, sigue guiando a otros hacia la luz que no se extingue jamás.